Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta nueva iniciativa, a este nuevo acto de la Fundación Manuel Jiménez Abad. En este caso me corresponde el papel de moderador, porque así me lo han pedido, y no hay tarea más fácil para nadie que la de este moderador hoy, porque tiene a dos autoridades aquí a las que es ocioso presentar. Son autoridades suficientemente conocidas y reconocidas. Vamos a tratar de un tema que es también suficientemente importante y de gran actualidad. Por tanto, seguro que todo el mundo tiene en su cabeza ideas sobre esta cuestión, sobre este libro. Y por consiguiente estoy seguro de que las incitaciones que a veces tiene que hacer un moderador para que haya diálogo y para que los que están en la mesa, los invitados, participen y hablen y digan, pues aquí no me van a corresponder. Es más, es posible que después de esta solo me oigan ustedes despedirme al final y agradecerles a todos. No te confieso. Y agradecerles a todos su presencia. Bueno, vamos a presentar hoy en este acto, con este diálogo, un libro del profesor Santiago Muñoz Machado, Informe sobre España, repensar el Estado o destruirlo. Para que hagamos esta presentación, la Fundación ha convocado al propio autor del libro, al profesor Santiago Muñoz Machado, y también al profesor Francés de Carreras. El profesor Santiago Muñoz Machado es, como es notorio, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, pero también es abogado en ejercicio, tiene un excelente bufete en Madrid. Además de eso, es un hombre que tiene una capacidad de trabajo verdaderamente deslumbrante para todos los que le conocemos. Es el alma de una editorial importante en Derecho, Justel. Es también el alma de una revista importante, El Cronista. Es asimismo, sin duda, uno de los grandes del derecho público español, y tiene una gran cantidad de publicaciones, de libros publicados, de manuales que son de referencia para todos los que se dedican al derecho público, de modo que es, como decía, seguramente innecesario presentarle. Es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, además. Francés de Carreras también es otra gran personalidad, otra autoridad en la materia de lo que vamos a hablar aquí, hoy. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es también autor de numerosas publicaciones, de numerosos trabajos jurídicos de referencia. Pero además, como seguramente saben todos ustedes, Francés de Carreras es, además de todo eso, una persona que tiene una destacada actividad en lo que podríamos decir en términos militares, en la trinchera, peleando en la trinchera en Cataluña, como una de las voces que son de referencia para quienes piensan que juntos estamos mejor que separados. Y por lo tanto él creo que es una persona que por muchos motivos y también por este merece una consideración y un respeto especial de parte de todos nosotros. El libro del profesor Muñoz Machado es un libro oportunísimo. Es un libro que tiene ya un acierto en el propio título, Informe sobre España. ¿Quién se resiste a leer un libro que se llama Informe sobre España? ¿Quién se puede resistir a leer un libro así? Y es un libro que aborda uno de los grandes problemas, de las grandes cuestiones, decíamos, de la situación política española actual, de la vida española actual, que es la de la organización territorial del Estado, principalmente. El profesor Muñoz Machado sostiene que hay una crisis institucional, ese es el diagnóstico de partida. Hay una crisis institucional intensa, importante en España, y una parte significativa de esa crisis institucional es la que está protagonizada alrededor de lo que es la organización territorial del Estado.
Él dice en las primeras páginas que hay una convivencia de dos crisis, o una coexistencia de dos crisis, la económica y la institucional, y dice, y yo estoy de acuerdo, que de la económica en el fondo es más fácil salir que de la institucional. De la económica saldremos antes o después con más o menos pericia por parte de quienes gestionan la política económica, pero de la institucional no hay ninguna garantía de que se pueda salir si no se hacen las cosas adecuadamente. De modo que ese es el diagnóstico de partida. A esa situación hemos llegado, dice él, por dos vías. Por una parte, todo tiene un pecado original. En este caso, el pecado original es el título 8º de la Constitución, que él califica de desastre sin paliativos, en una de las primeras páginas también del libro. Incluso dice más adelante que es incorrectísimo técnicamente, en la página 102. Incorrectísimo técnicamente, de modo que hay un pecado original que está ahí en la propia Constitución. De ese pecado original, el desarrollo de la vida colectiva española pues ha llevado a que la situación haya llegado a un punto en el que es difícilmente sostenible en el modo en que está en este momento planteado. Por eso él hace una explicación de cuál es esa situación. Les iba a leer unas frases que resumen en las últimas páginas del libro, resumen esa situación, pero seguramente saldrá suficientemente a lo largo de la conversación. Lo que sí me interesa resaltar para concluir esta pequeña presentación es que en el libro aparecen soluciones, además. No es un libro en el que se planteen los problemas y luego se queden sin solución posible, sino que se plantean dos soluciones posibles. Una, en el marco de una reforma de la Constitución, que es, dice él, la que sería más fácil de llevar a la práctica técnicamente, pero seguramente es la más difícil políticamente, y otra por medio de una corrección de los excesos de la situación actual a través de leyes ordinarias, leyes orgánicas, sin tocar necesariamente la Constitución. De modo que el libro hace un diagnóstico y da unas soluciones. Eso es lo que creo que le da también un valor especial a este libro. Como en otras ocasiones, estos diálogos tienen a partir de ahora dos partes. Primero, cada uno de los dos invitados nos hará una pequeña disertación, una pequeña ponencia de 15 o 20 minutos, empezando por el profesor Santiago Muñoz Machado, y después, a continuación, si hay réplicas o contrarréplicas entre ellos, les daremos unos minutos más. Y finalmente abriremos el turno también para que quien quiera de ustedes pueda preguntar o intervenir. Así que sin más tiene la palabra el profesor Santiago Muñoz Machado. Bueno, pues muchas gracias, querido José María. Buenas tardes a todos y gracias también a la Fundación por invitarme una vez más a esta sede, que ya se va haciendo para mí algo familiar. El debate es muy oportuno el que vamos a tener esta tarde, porque yo he escrito este libro para debatirlo, no para imponerlo, ni para pretender que las tesis que sostengo sean tesis absolutamente incuestionables. Lo he escrito porque me parece que hace falta un debate sobre el Estado en España y alguien lo tenía que proponer, alguien tenía que establecer las bases intelectuales sobre las cuales ordenar ese debate. No parece que la clase política principal del país, ni el Gobierno ni la oposición, estén por formular informes de este tipo, para partir de los cuales poder establecer las bases de una reorganización del Estado, y me parece imprescindible a mí, sin embargo, hacerlo. Me parece, digo, en las primeras líneas de este libro, me parece no solo por el gusto del especialista en contar las cosas que van pasando y tratar de influir en la organización del Estado, que es a lo que he dedicado toda mi vida de estudioso, sino también por la preocupación más inmediata del ciudadano. Es acongojante para los ciudadanos, o al menos para algunos ciudadanos responsables, lo que está ocurriendo, cómo van decayendo las instituciones, cómo se van quebrantando poco a poco y no se remedian realmente, no se ponen soportes para impedir el derrumbamiento que puede ocurrir si no se atienden debidamente los problemas.
El libro no atiende a otra cosa, no se refiere a otra cosa que al Estado de las autonomías. No es un libro que analice otras instituciones que también podrían ser objeto de análisis: la Administración General del Estado, la Administración local, los partidos políticos, los parlamentos, tantas otras cosas que necesitarían también ser estudiados. Quizá como excepción, y porque viene a cuento, sí trato en el último capítulo del libro del Tribunal Constitucional, porque el mal funcionamiento del Estado de las autonomías en alguna medida está vinculado al mal funcionamiento del Tribunal Constitucional, que no acierta a dar respuestas ni sencillas ni rápidas a los problemas que se van planteando por motivos de orden técnico que en ese capítulo explico. Bien, les resumo en muy pocas palabras, en 10 minutos, que no les eximirán en todo caso de que se lean el texto completo, lo que he tratado de contar aquí. No es un libro que haya hecho para tratar de dar una opinión sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Me refiero al caso específico de Cataluña o lo que ha ocurrido allí a partir de la última diada del 11 de septiembre, porque es un problema actual y concierne al Estado de las autonomías, de manera que me refiero a ello en el epílogo y doy mi opinión acerca de ese separatismo ya más que incipiente, los procesos de independentismo, en qué medida son asumibles, qué se puede hacer por evitarlos o cómo canalizarlos en la medida canalizarlos desde un punto de vista jurídico constitucional, que es el que a mí naturalmente me concierne. Los otros puntos de vista políticos son, desde mi perspectiva, mucho menos indomables, o al menos predecibles. No está escrito, por tanto, esto para contar qué ocurre con Cataluña y cómo resolvemos ese problema, aunque lo abordo, como digo, al final. Y no está escrito tampoco porque me haya dejado yo mismo llevar por el cansancio que notan muchos ciudadanos hacia el Estado de las autonomías y sus instituciones, porque sea yo también partidario de un retroceso de ese modelo de Estado para recentralizarlo y volver al centralismo de tan antigua y larga observancia. No. Yo soy, debo confesarlo de entrada, un creyente en el Estado de las autonomías. Me parece que del Estado de las autonomías han resultado muchos beneficios para el país, también algunas malas cosas, y he hecho a lo largo de mi vida profesional e intelectual lo que he podido por mantenerlo y por explicarlo y por tratar de ponerle andaderas cuando tenía dificultades, de modo que ninguno de esos dos son los objetivos del libro. El libro lo que trata es de analizar qué es lo que nos pasa, qué es lo que está pasando con el Estado de las autonomías para tratar de remendarlo, para proveer de las reformas necesarias a efectos de que esos males se subsanen. Por tanto, aunque explico de dónde viene la singularidad de este Estado de las autonomías, que es singular hasta en el nombre, que no es un Estado federal, que es un modelo muy genuinamente español, sacado a imitación de lo que ya hicieron los constituyentes en 1931. Es una derivación de ese modelo que ya a su vez fue singular. Explico de dónde viene esa singularidad y cómo realmente de esa singularidad derivan algunos de los problemas esenciales que el Estado tiene. Pero, aunque formulo una crítica que me parece severa por la imitación que el constituyente de 1978 hizo del modelo de 1931, siendo, sin embargo, la situación jurídica, constitucional y política radicalmente diferente en 1931 y en 1978, a pesar de que considero que esa imitación es uno de nuestros pecados originarios, que no deberían haber sucedido, porque en 1978 teníamos posibilidades de haber planteado la organización territorial del Estado de otra manera, más clara y no necesariamente por imitación. A pesar de que critico esto, considero que hemos llegado a donde hemos llegado, tenemos el Estado que tenemos, los vericuetos que se han seguido para llegar hasta aquí quizá no hayan sido los más idóneos, pero no me parece que lo que podamos plantear ahora es darle marcha atrás al modelo. En este tipo de consideraciones entran en juego también las posibilidades de buscar algunos otros modelos como alternativa al Estado de las autonomías que ahora tenemos en funcionamiento. Considero qué perspectivas y qué posibilidades tiene el que hagamos un retroceso y volvamos, decía antes, a una centralización estricta. También que nos planteemos la posibilidad de pasar a un Estado federal, como se ha puesto bastante de moda en el lenguaje político en los últimos términos,
utilizando la acepción federal con contenidos indefinidos. No se sabe muy bien a qué conduce o qué es lo que se quiere decir cuando se utiliza el modelo federal o la tendencia federalizante del Estado de las Autonomías. También se ha planteado la posibilidad de montar un federalismo de los que llaman ahora asimétricos para diferenciar unas comunidades de otras. Bien, planteo todas esas posibilidades para concluir sobre cada una de ellas. Muy sintéticamente, no me parece que haya ninguna posibilidad de eliminar el Estado de las Autonomías y sustituirlo por un modelo centralista como el que teníamos antes. Sencillamente no es posible una reforma constitucional de ese tipo porque jamás se va a poner la clase política de acuerdo en hacerla, aunque quisieran, que tampoco quieren, y tampoco me parece que sea esa una opción que pueda ofrecerse para que la vote en referéndum el Estado español. Las alternativas federalista y federalista asimétrica no se sabe muy bien qué quieren decir. De la federalista digo por mi parte que no me parece que en ningún caso un modelo federalista sea muy diferente sustancialmente en cuanto a las instituciones y al reparto territorial del poder de lo que hoy tenemos, de lo que hoy significa el Estado de las Autonomías. Todos los modelos federales sustancialmente tienen unas instituciones, un reparto de competencias, la articulación de relaciones intergubernamentales y un sistema de control de conflictos que se repite en todos los casos, que no tiene grandes diferencias en unos supuestos y en otros. Es más bien el gusto por un nombre que un cambio sustancial de modelo, lo que implica la elección del modelo federal. Pero no digo que no hubiera que hacerlo si sirviera ese modelo federal para ordenar lo que tiene de malo el Estado de las Autonomías o los defectos que sí se observan en el Estado de las Autonomías. Y respecto del federalismo asimétrico, hago una bastante extensa explicación que me conduce a lo siguiente. Es muy difícil en la actualidad determinar en qué pueden consistir los hechos diferenciales que especialicen o privilegien o caractericen a unas comunidades autónomas o a unos estados federados por relación a otros. Más allá de la lengua, la cultura, la historia propia, en el caso de los territorios que tienen codificación civil, la codificación civil, en el caso de las comunidades autónomas que tienen conciertos económicos, los conciertos económicos, más allá de eso es difícil inventarse hechos diferenciales a los que no tengan acceso y los reclamen inmediatamente todas las demás comunidades autónomas. Si se observa además los preámbulos de los estatutos de segunda generación que se han ido aprobando en los últimos años, en todos ellos se invoca el principio de igualdad para reclamar a cada una de esas comunidades el tope o techo de competencias que tengan las demás y que no estarían dispuestos a aceptar una desigualación por esa razón. Bueno, pues dentro de ese marco y no obstante analizarlo, utilizo esa expresión que ha dicho el profesor Serrano al empezar, o no sé si lo has dicho, lo hemos comentado antes, el título octavo de la Constitución, digo, es un desastre sin paliativos. Es un desastre sin paliativos. Lo digo naturalmente porque un escritor tiene derecho a usar recursos retóricos que llamen la atención y en ese sentido es principalmente en el sentido que lo empleo. El título octavo, podría decir de un modo que sería más exacto, está lleno de defectos que hace falta reformar, defectos que son originales y que se han manifestado mucho a lo largo del tiempo. Los defectos alcanzan al modo en que se legisla y la articulación entre la legislación estatal y la autonómica, los defectos de relación entre la legislación y el proceso de ejecución, las relaciones interadministrativas, la proliferación de organismos públicos en un modo verdaderamente excesivo y en el papel muy pasivo del Tribunal Constitucional que no solo no acierta a resolver los conflictos, sino que es el gran culpable de haber empeorado el título octavo de la Constitución y haberlo situado todavía en cotas de ineficiencia y de inutilidad para resolver los problemas del Estado mucho más serios que los que resultaban de los propios enunciados del título octavo. Cada una de estas cosas, por decir cuatro palabras sobre cada una de ellas. En nuestra Constitución, para empezar, no está definido, ni sabemos a estas alturas del tiempo, 33 años después de que se fundaron los Estatutos de Autonomía, qué es una competencia exclusiva, lo cual es extraordinario, si bien se mira.
No sabemos qué es una competencia exclusiva. Sobre todo, no sabemos qué es una competencia legislativa exclusiva. Y esto porque al Tribunal Constitucional se le ocurrió decir, en los primeros años de su funcionamiento, que como en los estatutos de autonomía había materias calificadas de competencia exclusiva de las comunidades autónomas que se referían a materias que en la Constitución también están calificadas como competencia exclusiva del Estado, dos materias son afirmaciones de la sentencia que al mismo tiempo están calificadas de competencia exclusiva, están llamadas a ser de competencia concurrente. Y he aquí que por arte de esa sentencia y esa corriente jurisprudencial que no ha cesado hasta ahora, algo tan esencial para el funcionamiento del Estado como son las competencias exclusivas han desaparecido. No hay realmente una competencia exclusiva propiamente dicha, todas son o pueden ser concurrentes. El efecto de esto es muy importante porque si el Estado no tiene competencias exclusivas, las comunidades autónomas en alguna medida pueden legislar sobre todas las materias de competencia exclusiva y cuando concurren con las regulaciones estatales sobre la misma materia no se sabe muy bien cuál de las dos leyes se puede excluir. O al menos no se sabe exactamente cuál excluir hasta que no se pronuncia el Tribunal Constitucional. Con lo cual todos los conflictos legislativos de competencia se han convertido en recursos de inconstitucionalidad o conflictos sobre los que tiene que resolver el Tribunal Constitucional, situación que es determinante de que la ley aplicable no se sepa cuál es la ley que constitucionalmente se puede aplicar hasta que no transcurren los 6 o 7 años que el Tribunal tarda en resolver. De esta manera hemos liquidado un precepto que está en el 149.3 de la Constitución que dice que la legislación del Estado en materias de su competencia exclusiva prevalece sobre las de las comunidades autónomas. Como no sabemos qué es exclusivo ahora mismo, todo al final concluye, hay que llevarlo al Tribunal Constitucional para que resuelva. No tenemos una definición de competencias exclusivas. Aunque hubiera competencias exclusivas, no sabemos qué significa. En la Ley Fundamental de Bonn, cuando dice la ley, la Federación tiene competencia exclusiva, legislativa exclusiva, dice, se entenderá por competencia legislativa, o mejor, en las materias de competencia legislativa exclusiva de la Federación, los Länder no podrán legislar sino mediante habilitaciones específicas que confiera el Bund. Es decir, que en el ámbito ocupado por competencias legislativas exclusivas no hay legislación autonómica sino sobre la base de habilitaciones del legislador federal. Esa práctica no existe entre nosotros. No hace falta habilitaciones legislativas para que legislen las comunidades autónomas en las materias que son competencia exclusiva del Estado. Y no existe esto porque usamos entre nosotros un concepto alternativo, un concepto jurídico alternativo que son las competencias de desarrollo legislativo. Se nos han hecho tan habituales en nuestra vida de juristas, los que sean juristas, las competencias de desarrollo legislativo, que no nos hemos preguntado con frecuencia qué es eso del desarrollo legislativo y de dónde ha salido. Miren la paradoja, a 33 años de vida que tienen las competencias de desarrollo legislativo. No están en la Constitución. En la Constitución no se habla en ninguna parte de las competencias de desarrollo legislativo. Algunos estatutos de autonomía del año 79 hablaban de las competencias de desarrollo, aludiendo a que cuando alguna comunidad autónoma tiene competencias de desarrollo podrá dictar normas en el marco de las leyes aprobadas por el Estado y en base a habilitaciones de la legislación estatal, un modelo parecido al alemán que acabo de citar. Pero eso con el tiempo ha desaparecido porque no solo no hay una definición en la Constitución de qué es desarrollo legislativo, ni tampoco en los estatutos de autonomía, sino que el Tribunal Constitucional se ha inventado el concepto de desarrollo legislativo, que no está en ninguna otra parte salvo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y ha dicho que es desarrollo legislativo, y se ha inventado nada menos que cómo se articula la legislación estatal y la autonómica sobre la base de ese concepto, que, insisto, no está ni en la Constitución, ni la Constitución no está ni el concepto, y en los estatutos no está la definición. El Tribunal Constitucional aquí ha hecho algo más que de intérprete, ha completado la Constitución por su cuenta, introduciendo un precepto que no es un concepto que es muy relevante. Saber en qué materias realmente hay competencia exclusiva y en cuáles no es algo absolutamente determinante de que el sistema funcione bien, tanto en el plano legislativo como en el plano ejecutivo.
Tampoco tenemos bien articulada la relación legislación estatal, ejecución autonómica. Estos días uso un ejemplo que es bien manifiesto, que estos días de crisis económica se está manifestando de un modo muy relevante. Cuando las competencias se dividen entre el Estado y las regiones, las comunidades autónomas, de modo que al Estado pertenece la legislación y a las comunidades autónomas, Estados miembros, regiones, provincias, como se quiera decir, corresponde la ejecución, tiene que tener el legislador alguna potestad para verificar que sus leyes se están cumpliendo. Es una estupidez, organizativamente hablando, atribuir una potestad para hacer leyes y que el legislador luego no tenga posibilidad de verificar qué ocurre con sus mandatos. Puede ser inútil legislar si realmente el otro no está dispuesto a cumplir. Bien, entre nosotros no existe ninguna práctica, no un poco de práctica, nunca se ha montado una práctica de control sobre el cumplimiento de la legislación estatal. Y lo que hay más bien es la libre voluntad de las comunidades autónomas, que cuando son leales cumplen bien y cuando son más desleales pues cumplen peor. Decía antes que se ha puesto muy de manifiesto los defectos de este sistema ahora con ocasión de la crisis económica. El Estado ha aprobado la famosa Ley de Sostenibilidad Financiera, que impone muchas obligaciones económicas a las comunidades autónomas. Pues bien, como saben todos, pues en esa ley se hace un despliegue de lo que el Estado puede hacer contra las comunidades autónomas en el caso de que no cumplan con los planes de control financiero, de austeridad. Y aquello acaba en diferentes escalones y el último es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que es el ejemplo más relevante que se puede poner de cómo no tenemos mecanismos ordinarios en nuestro país para que la articulación legislación-ejecución se lleve por cauces normales, porque el artículo 155 es casi un precepto de guerra, es meter el ejército, poco menos, como muestran todas las experiencias históricas en que un precepto constitucional de ese volumen jurídico, de esa importancia jurídica, se ha puesto en funcionamiento. En fin, fallan también los mecanismos de garantía, que son esenciales. No se puede aceptar a estas alturas que el Tribunal Constitucional tarde en resolver agresiones a la Constitución perpetradas por leyes estatales o autonómicas años, porque todo el tiempo que tarda en resolverse esa colisión es tiempo en que la ley posterior está primando sobre la Constitución misma, que queda desplazada, y no es posible aceptar que las tardanzas del Tribunal en este punto, que se han hecho ya, pues absolutamente no ya paradigmáticas, sino costumbre o simplemente una regla de funcionamiento. Creo en este sentido que hay que replantearse el funcionamiento del Tribunal Constitucional en profundidad. Lo digo partiendo de esa experiencia práctica, pero elevando un poco la categoría y diciendo lo siguiente. La concentración de la justicia constitucional y la resolución de los conflictos en un Estado complejo, la atribución de esa función en exclusiva a un tribunal constitucional es una experiencia, es una propuesta y una idea, una técnica muy reciente. Procede en concreto de las elaboraciones de Kelsen con ocasión de la Constitución austríaca de 1920. No es el modelo ordinario, no es el modelo más común. Lo normal en todo el mundo, salvo ese invento kelseniano, es que cuando una ley es contraria, cualquier norma es contraria a otra de superior rango, cualquier juez que tiene que resolver un conflicto en el que ha de aplicarse cualquiera de esas leyes resuelva sobre la marcha, no anulando la norma si no tiene competencia para hacerlo, pero sí dejándola inaplicada a efectos de dar preferencia a la norma superior, mientras que otro órgano eventualmente resuelve sobre la validez. Pero eso es lo que ocurrió originariamente en Estados Unidos. La sentencia Marbury versus Madison es una aplicación particular de una inaplicación por los jueces ordinarios que no tenían atribuido en la Constitución la potestad de anular leyes, la inaplicación. Lo mismo se ha hecho en toda Europa continuamente con la inaplicación de reglamentos, es una técnica que forma parte habitual de cualquier sistema judicial. Los alemanes igualmente, en el marco de la Constitución de Weimar, antes de que se pusiera en funcionamiento un Tribunal Central de Justicia Constitucional concentrada, también en algún momento, en la famosa sentencia del Tribunal del Reich de 1925, también se atribuyeron la función de dejar inaplicadas las normas.
De modo que el modelo kelseniano es un modelo excepcional, surgido de una situación excepcional, como lo era la Europa de 1918-1920, para resolver una cuestión particular de un país pequeño de no más de 3,5 millones de habitantes que tenía muchas singularidades. Transportar ese modelo 100 años después y pretender que no hay que reformarlo para nada y que el esquema kelseniano sigue siendo válido, realmente me parece ingenuo. Realmente me parece ingenuo. No existe ni siquiera aquel viejo temor que en aquella época existía al poder que podían asumir los jueces, el poder excesivo que podían asumir los jueces. En fin, no postulo la liquidación del Tribunal Constitucional, ni pretendo tampoco que se elimine del todo, como dirían otros un poco más radicales que yo, la eliminación del sistema de justicia constitucional concentrada. Pero sí me parece inevitable que se dé entrada en algunas cuestiones a los jueces y tribunales ordinarios para que resuelvan sobre la inaplicación de las normas contrarias a la Constitución cuando se las encuentren y tengan que resolver un litigio eligiendo entre la aplicación de la Constitución o la aplicación de esa ley. Que no es nada exagerado lo que digo, lo prueba el simple hecho de que ahora ya todos los días, con cierta frecuencia, los tribunales están abocados a inaplicar leyes cuando son contrarias al derecho comunitario y lo hacen habitualmente. Este año yo ya he contado una veintena de sentencias del Tribunal Constitucional que inaplican leyes para dar preferencia a las directivas comunitarias, como por otra parte manda la jurisprudencia comunitaria reiteradamente que se haga, ¿no? En fin, no es algo que sea una invención radical. En fin, la parte final de todo esto pues está dedicada a las oportunidades del separatismo, los riesgos del inmovilismo y las opciones federales a qué conducen. Digo del inmovilismo que me parece suicida, es la posición en la que están la mayor parte de los dirigentes políticos, al menos nacionales, porque decir, como se está diciendo, que no pasa nada, que el título 8º de la Constitución es perfecto y que de 33 años no son nada, tampoco me parece una posición no razonable, porque habría que abordar una reforma constitucional y si no se hace, pues reformas que mejoren lo que tenemos para salvarlo. La expectativa federal, habrá que averiguar qué hay más allá de ese nombre, pero si nos conduce no nos puede conducir a un modelo de Estado diferente del que tenemos, porque el modelo federal no es sustancialmente diferente de lo que tenemos. Ahora, si el impulso federal del que se habla sirve para dar cobertura a estas reformas que necesita el Estado autonómico, pues tampoco creo yo que haya por qué oponerse. Y, en fin, quedan las perspectivas separatistas e independentistas, de las que hago un análisis elemental de cómo hay que hacer eso, caso de que se haga en un país que se rige por una Constitución, ¿no? El principio democrático tiene un enorme valor consagrado en la Constitución, pero el principio constitucional también. Y respecto de los pueblos que tienen que autodeterminarse, pues el primer pueblo que tiene que autodeterminarse es el pueblo soberano, que es el que tiene esa Constitución, ¿no? El soberano que dictó esa Constitución. Bueno, yo creo que esto es una explicación de partida, ¿vale? Bien, gracias. En primer lugar, por la invitación a la Fundación Jiménez Abad, la persona de José Tudela, amigo, y decir también que la Fundación está haciendo una labor en España inapreciable. Yo no creo que en nuestro campo, por lo menos en el campo del derecho público, haya otra fundación en España que haga más que la Jiménez Abad en los últimos, por lo menos, 5 o 10 años. Y, por tanto, esta es una casa donde se discute, se aprende y se tiene en relación con personas de las cuales siempre salen ideas y, en consecuencia, la Fundación está cumpliendo con una función social muy importante. Bien, gracias a José María Serrano por sus palabras de presentación. Y, en tercer lugar, no en el capítulo de gracias exactamente, pero sí que empezar a hablar de un libro de Santiago Núñez Machado, pues para mí representa en cierta manera
los últimos 30 años, excepto en la cuestión de los micrófonos. No sé por qué, pero no hay congresillo o lo que sea que el micrófono funcione perfectamente y no tienen la culpa los amigos de ahí, sino de la técnica. Bien, decir muy sencillamente, pero yo tengo una deuda impagable, afortunadamente, con Santiago Muñoz Machado. Si fuera pagable, valorable en dinero, en fin, entraría en el capítulo de deuda pública porque todos, aquí hay varios profesores de Derecho Público, en sentido amplio, todos venimos aprendiendo de Santiago Muñoz Machado, no solo en el tema de comunidades autónomas, que sus 2 volúmenes del 82 y el 84 fueron fundamentales, sino también en otros aspectos. Recuerda que el librito sobre reserva de jurisdicción, que para mí fue clarificador en muchos aspectos. Recuerdo el libro sobre derecho a la información, que recogía toda la doctrina norteamericana, que después fue aquí incorporada al Tribunal Constitucional. Después has publicado muchos otros temas que no son en fin, que no he tratado. Y después has hecho este monumental tratado de derecho público, de hecho, llámese una más complicada, pero es un tratado de derecho público, que es un libro de estos de referencia que tienes que tener cerca siempre para en cualquier momento hacer una consulta básica, ¿no? Por tanto, la deuda esta impagable, afortunadamente, es otro motivo de satisfacción por estar aquí. Visto esto, el informe sobre España, que efectivamente es un informe sobre las comunidades autónomas, dijéramos, más que sobre España, como has dicho muy bien, una visión global, yo diría que también lo has dicho al principio, es un estado de la cuestión con algunas aportaciones para resolverlo, con algunos puntos en decir yo me inclinaría a resolver por aquí, pero sobre todo creo que tiene importancia por el estado de la cuestión. O sea, este libro abrirá un debate absolutamente necesario desde el punto de vista más de técnica jurídica que político. Político ha habido otros. Y este debate será fructífero, no hay duda. Será fructífero, primero porque lo has escrito tú, y segundo porque tiene opiniones muy polémicas. Tiene opiniones muy polémicas. Has dicho al principio, que quiero dialogar. Seguro que dialogarás y que en determinados aspectos se entenderá, o sea, no encontrarás muchas veces acuerdos en determinados puntos. En algunos te los podré formular hoy, digamos, de manera amigable. Dejaré el capítulo 1 para el final, porque es un poco aparte y es capítulo 1, pero un poco conclusivo también, en cierta manera, ¿no? Yendo al núcleo, a los núcleos básicos, porque aunque se dividen en 12 capítulos, ¿no?, me parece, pero hay algunos capítulos que se pueden agrupar y otros que van más sueltos. Primero, cuando dices el Estado de las Autonomías está basado en los estatutos, más o menos, vienes a decir, el centro del Estado de las Autonomías, o sea, se hizo una dejación por parte del constituyente de lo que debía ser el Estado de las Autonomías, se difirió a los estatutos. Quizá lo digo de manera demasiado tajante y en el libro está matizado, pero esto en parte es verdad y en parte no. O sea, la desconstitucionalización del Estado de las Autonomías, en el famoso artículo de Pedro Cruz del año 80 o 81, era verdad quizá en aquel momento, no es verdad 30 años después. ¿Por qué? Porque, primero, el quizá no era verdad en aquel momento, porque sí que hay cosas en el título octavo, sí que hay definiciones en el título octavo. O sea, si pensamos en cuáles son los elementos básicos de un Estado federal,
porque están las autonomías, en fin, es un Estado federal, el derecho comparado se le considera así. Cuando lista de Estados federales, España. Si pensamos en los elementos básicos, allí los tenemos casi todos, en más o en menos, pero casi todos. Si miramos pues el artículo, hacemos un repaso y tenemos, pues, hay muchos que son simples disposiciones transitorias en el título octavo, sin duda, pero en otros no. El artículo 147, caramba, el artículo 147 pues dice el contenido de los estatutos. Otra cosa es que este precepto es el que ha sido menos desarrollado. Hasta la sentencia del 2007 de Valencia no se desarrolló cuál era el contenido de los estatutos. Se hizo una interpretación absurda de decir, bueno, este es el contenido mínimo, el contenido máximo no se sabe, cualquiera. Esto fue un absurdo. El Tribunal Constitucional quizá no tuvo ocasión de hacerlo o no se atrevió a hacerlo, porque era enfrentarse con el legislador estatuyente. Y esto es una cosa que siempre le ha dado miedo al Tribunal Constitucional de manera comprensible. Pero el artículo 147, al dar el contenido de los estatutos, estaba dando bastante y estaba acotando bastante lo que tenían que ser, cosa que no han sido, sobre todo los que vienen después del Estatuto de Cataluña, empezando por el mismo. Y después la legislación que se ha hecho en base a esto, a no tener en cuenta este límite. Pero allí hay cuestiones sustanciales. El artículo 149... después hablaremos, es un artículo ciertamente difícil, pero caramba, la lista de competencias está en el 149.1. Está. Quizá el principal error del artículo 149 es cuando en el 149.3 dice que las competencias de las comunidades autónomas serán aquellas que estén en sus propios estatutos. Yo creo que es decir, el principio dispositivo que allí está contenido en relación con el artículo 2, cuando dice que el derecho a la autonomía es un derecho, no es un principio, la autonomía no es un principio, sino que es un derecho, un extraño derecho colectivo de las nacionalidades y regiones, allí sí que se equivoca, pero el artículo 149 sí que dice cosas, sí que dice... no define lo que son bases, de acuerdo, y esto se podría hacer, no define lo que son bases, pero das pie suficiente, bases de desarrollo legislativo, pero da pie suficiente a que el Tribunal Constitucional haya podido conceptualizar el concepto de bases. De una manera un poco, dijéramos, un poco segura, pero bueno, dándole un contenido que ha durado desde que empezó la primera sentencia definiendo bases, primero con la idea de bases materiales, después hablando de los núcleos, tal. Esto, que es primera mitad de los 80, y después la jurisprudencia sistemática sobre cuestiones concretas ha permitido que el Estado tuviera legislación básica amplia, incluso en cuestiones a veces muy pequeñas, no solo de principios como se pretendía, sino cuestiones mínimas, porque necesitaba esto, y ahí yo creo que no se puede decir que no exista un elenco de materias que pertenecen al Estado. El error probablemente es que en el 149.3, en lugar de decir, bueno, y los estatutos tendrán aquellas competencias que hayan incorporado a su texto, con excepción de las que pertenecen al Estado, que hubiera dicho, como la Constitución americana o como la Constitución alemana, o a otras constituciones, que haya dicho, pues, las competencias del Estado están en el 149.1 y el resto de competencias las tendrán en las comunidades, son de las comunidades autónomas, son competencia de las comunidades autónomas. El resto de las materias son competencia de las comunidades autónomas. Ahí se hubiera clarificado, y yo creo mucho más, se hubiera igualado ya en su momento, y por tanto aquello permitía otro desarrollo, pero no está mal lo que hay en el 149. El 150 es un artículo que es una puerta abierta a todo y se debería eliminar y no tiene ningún precedente en los sistemas federales, pero el artículo 151 también dice algo mínimo quizá, pero algo sobre las instituciones, las instituciones que tiene que tener
una comunidad autónoma. El artículo 153 habla de los controles. También ahí están los controles de la legislación autonómica y de la actividad administrativa autonómica. Y el artículo y los artículos el 155 está la coacción federal, que está en los estados federales habitualmente, y del 156 al 158 pues hay algunos principios demasiado poco seguros, pero algunos principios para la financiación autonómica. Por tanto, lo principal en un estado de las autonomías, en un estado federal, del mundo federal, que es, pues, primero, la superioridad de la Constitución, que está en otros preceptos, el sistema de reparto de competencias, las instituciones y la financiación están en la Constitución. Están en la Constitución. No es. Entonces, ¿qué es hoy la Constitución? La Constitución es la letra de la Constitución rellenada por el contenido que le ha dado el Tribunal Constitucional al interpretarla. Entonces, tenemos ahí un material que después apuntas muy bien, que es inmanejable en muchos aspectos, etcétera. Iremos a esto y tienes muchas razones para decirlo. Pero no es tan inútil este capítulo. No es tan inútil este capítulo. O sea, no hay que cambiar tantas cosas de este capítulo para convertirlo en manejable. Quizá hay que cambiar una cierta jurisprudencia, quizá hay que cambiar legislación estatal y acotar lo que son los estatutos. Es decir, que los estatutos no contengan las competencias de las comunidades autónomas, sino que se dé por supuesto y que tenga que haber esta lucha constante por aumentar las competencias. Se ha visto, y tú lo dices muy bien, y lo has dicho ya antes muchas veces, se ha visto que en los nuevos estatutos no aumentan las competencias. A pesar de querer de pasar de 5 artículos que hablaban de las competencias, han pasado a 30 o sí, el Estatuto de Cataluña pasa a 60 o no sé qué, no aumentan las competencias. ¿Por qué? Lo que han hecho es desglosar simplemente lo que ya había. En consecuencia, a mi entender, en este punto el libro, yo diría que es tu posición, yo diría que es demasiado pesimista, digamos, demasiado pesimista respecto a la realidad. Tienes razón en muchas cosas, pero globalmente demasiado pesimista respecto a la realidad de las comunidades autónomas, en el sentido de que se podrían, con pequeños cambios, se podría mejorar mucho su funcionamiento. Yo estoy muy de acuerdo en que dices que no se pueden suprimir las autonomías. Los que dicen que hay que suprimirlas, solo dejarlas para Cataluña, País Vasco y Galicia. El Estado de las autonomías está sentado y ha hecho cosas que están muy bien. Y se ve, pues circulando por España. Es decir, cómo ha cambiado este país. Nadie hubiera dicho hay que suprimir el Estado de las autonomías hace 10 años. ¿Qué ha producido esto? Hombre, ha producido un mal uso de la autonomía y la crisis económica, que ha puesto a la vista unos gastos innecesarios, pero del Estado de las autonomías, del Estado central y de los privados, de los bancos, etcétera. Es decir, y por tanto, esto tampoco se puede atribuir solo a las comunidades autónomas, es a todos. Y en esto yo estoy de acuerdo cuando dices que que las autonomías han enraizado y que están ahí para quedarse, para reformarse, para ser reformadas, pero para quedarse. En cuanto a los hechos diferenciales, básicamente yo creo que es cierto. Buscar hechos diferenciales es muy difícil. En la Constitución hay algunos, y algunos naturales, la lengua, la insularidad, algunos especiales como el derecho civil, que se ha abusado
del 149.1.8 claramente, y ahí el tribunal tampoco ha tenido no ha estado fino exactamente, pero bueno, es un aspecto importante, pero ahí se ha abusado, ya no digamos el Estatuto de Valencia, que ha abusado todavía más incorporando esto sin tener razón, pero se han centrado sobre todo en el tema de los derechos históricos. Hechos históricos que, en fin, son un cierto absurdo, porque un cierto absurdo en un sistema democrático, pero bueno, están en la Constitución, hay una disposición adicional, están ahí y mejor no tocarlos. Y los derechos históricos, desde el punto de vista organizativo e institucional, no ofrecen problemas, ahí cada uno se organice como quiera. Sí que el concierto económico es un sistema distinto, el de Navarra y el del País Vasco, y esto sí que ofrece problemas. Pero tampoco habría que cambiar el sistema de concierto económico. Yo creo que simplemente lo que habría que hacer es hacer otro tipo de concierto. Es decir, estas dos comunidades que utilizaran este método, porque el concierto no es algo sustancial, sino es simplemente un método bilateral, y que no hubiera en el resultado de la aplicación de este método, a través de las leyes estatales, de las dos leyes que las regulan y que son leyes del Estado aprobadas en las Cortes y que no deberían ser aprobadas por el procedimiento que son aprobadas, que no hubiera en fin, la disparidad y la desigualdad que establece entre la financiación de estos territorios y los demás. Por tanto, tampoco creo que estos hechos diferenciales creen graves problemas más que este. Y desde luego, en todo el análisis que haces del intento de Cataluña de tener un pacto fiscal en la línea del concierto económico y su imposibilidad en el marco constitucional, estoy absolutamente de acuerdo, y la explicación que haces a través de los informes, tanto el jurídico como el económico, creo que son excelentes, el mejor resumen que he visto del tema, impecables, y yo estoy absolutamente de acuerdo en la urgencia en que la LOFCA debe establecer un sistema igual para todos, y esto no puede moverse. Ni siquiera creo que un cambio constitucional podría justificarse estableciendo una desigualdad, como tampoco lo puede hacer mediante el concierto económico. Pero sí que es verdad que quizá es urgente replantearse el sistema de financiación. Yo no entiendo esto, tú debes entender mucho más, que eres economista. No entiendo mucho de esto, se tiene que hacer, pero es que la última vez que se hizo fue el año 2009. Y la última vez que se hizo fue a instancias de la Generalitat de Cataluña, que es la que se queja de esto. Entonces, cuando todo es hecho en cambio el año 2009 y el año 2011, cuando aquello está empezando a aplicar, estás diciendo que esto no vale, pues claro, ahí hay otra cosa que recogerá al final. Hay un punto de deslealtad con el sistema, de deslealtad. Claro, usted ha hecho esto, usted, un partido, un gobierno en el cual estaba Esquerra Republicana, aprobó esto, y después está diciendo que esto es una injusticia y que quiere otra cosa. Claro, este es uno de los fondos del problema del Estado de las autonomías. Los capítulos respecto a competencias y relación entre ordenamientos son unos capítulos extraordinarios desde el punto de vista del análisis de todo lo que planteas. Es verdad, en fin, podemos la complejidad del 149, yo no estaría de acuerdo en que el tribunal no ha hecho, en fin, no ha solucionado casi nada, sino que ha embrollado todo el tema con su jurisprudencia. Vamos a ver, pongámonos en la piel del tribunal. Al Tribunal Constitucional le han soltado desde el principio toda una cantidad de temas que debía haber resuelto el legislador. Los actores políticos poniéndose de acuerdo, elaborando unas determinadas leyes. En cuanto a determinadas cuestiones se envían al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional se encuentra, y precisamente tengo un último artículo sobre esto, se encuentra con muchas dificultades para solucionarlo, porque no le están requiriendo como juez, sino le están requiriendo como árbitro. Es decir, usted arbitre un conflicto de intereses. El Tribunal Constitucional no puede arbitrar conflicto de intereses, no es su competencia. Entonces, no le echemos quizá toda la culpa al Tribunal Constitucional, echemos también la culpa
a los actores políticos, básicamente a los partidos, los gobiernos, los parlamentos, de que le han enviado unas cuestiones que él tenía muchas dificultades para resolver. Y puestos en esta tesitura, el Tribunal Constitucional yo creo que lo ha hecho con una ponderación bastante defendible, pudiendo discutir. Los juristas nos dedicamos a criticar sentencias siempre, y en bien o en mal, pudiendo discrepar y viendo contradicciones. Pero caramba, es que se ha encontrado que le han echado unos muertos que era muy difícil de resucitar. Y se ha salido desde el principio hasta el final, hasta últimas sentencias de 2011 y sobre todo las sentencias sobre las cuestiones financieras, etcétera, se ha salido pues razonablemente bien y razonablemente coherente entre unas sentencias y otras, razonablemente coherente unas sentencias y otras. No ha variado mucho, y un Tribunal Constitucional tiene que dar estabilidad al sistema, porque es el garante de la Constitución, que es la norma que tiene que dar estabilidad al sistema. Entonces, yo no echaría tanta culpa al Tribunal Constitucional. Sí, en cambio, a los abusos, y aquí estamos en la Fundación Giménez d'Abad, no en el Parlamento de Aragón, pero sí en los abusos de los parlamentos autonómicos, legislando de una manera, yo diría que bastante, es decir, no haciendo leyes. Tú lo dices, tú lo explicas estupendamente, ¿no? Cuando dices, hacen unas leyes programa, incorporan bases a la legislación de la comunidad autónoma. ¿Qué pasa cuando cambian las bases y la legislación de la comunidad autónoma está ahí sin haber cambiado? ¿Qué hace el aplicador de la ley porque no sabe cuál debe o tiene dudas, aunque yo creo que está claro cuál debe interpretar, pero tiene dudas razonables sobre cuál debe interpretar? Todo esto yo creo que es uno de los errores principales. Y desde luego, las referencias que haces al modelo alemán en 3 o 4 ocasiones amplias, las referencias amplias que dicen, oiga, si esto se hiciera como está en Alemania, esto funcionaría, pues yo creo que siempre son pertinentes, como también algunas que haces a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de las Comunidades. Entonces, hay soluciones, cuando haces referencias al Tribunal alemán, hay soluciones federales. La Constitución alemana es una Constitución federal. Hay soluciones federales para solucionar nuestros problemas. Por tanto, el federalismo no es solo una palabra vacía, es una palabra que muy diversa, porque hay muchos federalismos, como sabemos, y al final no quiere decir en concreto nada. Pero sí, si pensamos en el federalismo como un federalismo de nuestro entorno, de países de la Unión Europea, y en el principal, el que tiene más peso también en esto, no solo en economía, es Alemania, yo creo que enseñanzas de allí, incorporarlas, como lo que dices de leyes habilitadoras estatales para las competencias autonómicas y no competencias autonómicas sin límite en la ley estatal, la interpretación que se ha hecho. Todo esto se tendría que incorporar a una reforma del sistema. Por supuesto, la multiplicidad de organismos públicos, que en el fondo no es más que la idea de la concepción de la comunidad autónoma como un pequeño Estado. El Estado tiene esto, nosotros también tenemos que tener esto. Claro, esto ha supuesto una hinchazón de las administraciones. No ha habido reforma administrativa de ninguna administración, casi ni de la general ni de las autonómicas se han hinchado, y poco se ha hecho en las locales. Y por tanto, este es otro elemento que destacas muy bien en un capítulo y que me parece que es claro. Sobre el punto, ya voy concluyendo, sobre el punto del penúltimo capítulo, ¿quién defiende la Constitución? Claro, ahí
vuelvo a lo que he dicho antes sobre el Tribunal Constitucional. Yo creo que el Tribunal sobre todo peca de lentitud. Y entonces, como no hay sistemas de que aquellas leyes que están impugnadas ante el Tribunal Constitucional se puedan seguir aplicando, o los sistemas son imperfectos en todo caso, los hay, pero son imperfectos, como tampoco hay sistemas de seguimiento del cumplimiento de las sentencias, como el abuso de sentencias interpretativas hace que el aplicador no sepa muy bien qué es aquello, cuál es el derecho que deba aplicar. Todo esto que tú razonas muy bien en el libro, todo esto es absolutamente cierto. Ahora, la técnica de la inaplicación por los jueces, ¿se debería cambiar el 163 de la Constitución? Yo creo que no necesariamente. Tú también lo dices, aunque lo dejas medio. Pero vaya, yo creo que también dices que crees que no debería, que podría, no necesariamente, no necesariamente el 160. Yo también lo creo. Pero claro, es una revolución de tal calado que yo creo que si no se modifica el 163, si no se dice expresamente en un 163 o en otro apartado de la Constitución, yo creo que será de muy difícil aplicación, de llevarlo a cabo, ¿no? ¿Sería bueno esto? Yo no sé si daría mayor fuerza a la Constitución, porque en el fondo tú lo dices, vamos a ver, lo aplicarían mucho mejor, más rápidamente los jueces que el Tribunal Constitucional, que es lento, que está politizado, tal. Y por tanto la Constitución está ahí y hay una realidad que prescinde de la Constitución, que puede escapar a la Constitución. Y yo no sé si esto daría mayor fuerza a la Constitución. Claro que después dices, yo no soy partidario de suprimir el Tribunal Constitucional en otras cuestiones, pero sí que entonces entran dos jurisdicciones, la constitucional y la ordinaria, para lo mismo. Esto, o lo que dices es que en conflictos de competencia no tiene que entrar el Tribunal Constitucional, o en conflictos no de competencia, en conflictos conflictos de competencias legislativas no tiene que entrar. Esto no me ha quedado claro, de tu exposición en el libro. Y en todo caso, las dos cosas no sé si son exactamente compatibles. Lo son en la jurisdicción ordinaria respecto a los reglamentos, o lo son en la Unión Europea, pero no sé exactamente si aquí se podría dar. Y en cambio, quizá la vía para que el Tribunal Constitucional sea más rápido, para que vigile más el cumplimiento de las sentencias, etcétera, quizás sería llegar a la conclusión, ya que todas las reformas son bastante inútiles, de suprimir el amparo y que el Tribunal se centrara en las cuestiones de constitucionalidad de leyes, que es para lo que existe un Tribunal Constitucional, y no perdiera tanto tiempo, para decirlo así, en recursos de amparo. Y la última reforma, que parecía que podía funcionar o podía haber esperanzas de que funcionara, creo que no está funcionando exactamente, porque es muy difícil salirse cuando uno dice que es competente y cuando arrastra toda la historia. Pues quizá la supresión del recurso de amparo y residenciar los amparos en una sala del Supremo podría ser mejor. Respecto a los tres últimos cuestiones, inmovilistas, reformistas y separatistas, respecto a los inmovilistas, yo creo que efectivamente el problema es que el primer inmovilista en este momento es el gobierno, y claro, sin iniciativa del gobierno, un gobierno que tiene mayoría parlamentaria, pues realmente el inmovilismo es lo que será preponderante si no cambia de criterio este gobierno en los próximos años. Respecto a los reformistas y lo del federalismo, hombre, sí, también, o sea, lo del federalismo, también dices, bueno, más o menos en un Estado federal, etcétera, pero la palabra federalismo no dice nada. Yo estoy de acuerdo. La palabra federalismo no dice nada.
pero sí que la palabra federalismo yo creo que tiene una idea detrás que falta en el sistema de comunidades autónomas, que es la idea de integración. Y a mi parecer, ha habido mucha, en las comunidades autónomas ha habido mucha descentralización, la máxima, durante 20 años, del 80 al 2000, una brutal descentralización. Y cuando era el momento de la integración, porque ya todas estaban igualadas, había generalizado las autonomías primero, se habían igualado después los pactos del 92 después, etcétera, todas estas igualadas, era el momento de la integración. Y la integración es uno de los componentes básicos, yo creo, del federalismo. Y la integración quiere decir que las comunidades autónomas participen también en la legislación. Y a mí el sistema de Senado alemán me parece bien. Creo que sería una de las soluciones en España. Y tenemos la experiencia alemana, que ha sido en parte positiva, en parte negativa, pero que han hecho la reforma del 2007, la más reciente. Ahí yo creo que yo confiaría más en algún elemento de integración. Sea Senado, sea otro organismo, sea la Conferencia de Presidentes. En Austria sirve más la Conferencia de Presidentes que un Senado, que también tienen, pero que no sirve para nada. Pues hagamos una Conferencia de Presidentes de verdad, no la de ahora que se convoca cada 2 años y se reúnen un día a instancias del presidente del Gobierno, sino una Conferencia de Presidentes como un sistema, digamos, de funcionamiento continuo, etcétera, pero algo en que las comunidades autónomas no pudieran decir, oiga, es que nosotros no pintamos nada en esto, es el gobierno el que lo hace solo. No, ahí también que tuvieran su momento de opinión, de voto, de diálogo, de discusión, de debate, etcétera, ¿no? Y de planteamiento de problemas, porque yo creo que hay incomprensiones mutuas, ¿eh? Y, por tanto, y respecto a los movilistas, movilistas reformistas separatistas, el último capítulo, respecto a yo comparto totalmente, comparto totalmente tu posición, que también lo has dicho aquí, no hay un derecho de autodeterminación de ninguna comunidad autónoma, obviamente, quiero decir, y esto está claro. Y en todo caso puede haber una reforma constitucional en que reconsidere lo que es el territorio de España, cosa que tampoco está en la Constitución, pero implícitamente sí que está, ¿no? Pero ahí sí que se puede hacer un poco más que dejarlo todo a un referéndum a nivel nacional. Porque lo primero que hay que constatar, creo yo, es si alguna región, presuntamente Cataluña, que lo ha planteado, o el País Vasco, que lo puede plantear, si alguna región o nacionalidad española quiere separarse. Esto es lo que todavía no sabemos. En el caso de Cataluña no lo sabemos. Se pueden contar votos de unas elecciones, etcétera, pero no lo sabemos. Y entonces, desde mi punto de vista, se podría utilizar el artículo 92 de la Constitución, que establece referéndums consultivos, y que el Gobierno, a través del procedimiento que este artículo establece, pues planteara un referéndum en Cataluña o en el País Vasco sobre si quieren separarse de España y establecer, en fin, la idea no es original tampoco, es la idea del Quebec, del célebre dictamen del Tribunal Supremo de Quebec, pues decir, bien, establezcamos unos parámetros, a ver si hay una participación de tanto y hay unas mayorías de tanto, la pregunta es clara y las mayorías también, pues veamos qué se puede hacer, veamos de solucionar su problema. Pero esto, una iniciativa del Gobierno en este sentido, pues demostraría que no hay miedo a algo que desde mi punto de vista sería nefasto para Cataluña y para España y para Europa, como es el fraccionamiento de un Estado dentro de la Unión Europea, no solo dentro de España. Pero habría un debate de verdad, viendo consecuencias económicas, viendo en fin, consecuencias de tipo cívico, social, que se puedan producir, ¿no? Y al final déjame hablar del capítulo 1. Hombre, el capítulo 1 lo he encontrado excesivamente pesimista. Excesivamente pesimista. Uno empieza el libro y
a veces empezamos los libros por el capítulo 1. Yo en este caso empecé por el capítulo 1. Y lo encontré un capítulo extremadamente visto desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la realidad y desde el punto de vista de la historia, porque también tratas de la historia. La historia, yo creo que la historia de España no ha sido tan catastrófica como se dice, sobre todo en el 19 y en el 20. Y esto lo han puesto en manifiesto los historiadores que han hecho de los últimos 20 años, que han hecho comparación. Es decir, veamos, en fin, los del 98 decían España es un desastre espantoso y tal y cual. Los regeneracionistas, esto hay que cambiarlo de arriba abajo. Los Ortega decía invertebrada y no sé qué, Azaña también. Cuando han estudiado qué pasaba en aquel momento en Francia, en Alemania, en Inglaterra incluso, y no digamos ya en Italia o países del este, vemos que no estábamos tan mal. Tampoco allí había grandes elecciones, ni tampoco allí había en fin, un sistema electoral puro, tampoco había una democracia como la entendemos ahora, tampoco había libertades como las entendemos ahora. Visto desde ahora, puedes decir, aquello no era una democracia, no como ahora, pero si miras la época, no lo es tanto. Y por tanto, yo creo que aquí, desde el punto de vista histórico, también hay un cierto pesimismo, un excesivo pesimismo, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista desde el punto de vista de la actualidad, bueno, entonces esto se traslada al libro, y yo creo que tienes razón en muchas de las cosas que dices, que se tendrían que rectificar, pero que en otras el papel del Tribunal Constitucional, la misma realidad del título octavo y el funcionamiento general, también yo creo que veo un excesivo pesimismo. Si lo has querido hacer como revulsivo, lo has conseguido absolutamente. Y esto es bueno. Y esto es bueno, y ser provocador yo creo que también lo es en muchas ocasiones cuando todo el mundo está adormecido. Pero ya en plan diálogo, ya una vez provocado, creo que es excesivo. Y por último, porque me estoy pasando, supongo, ya mucho rato, pero aquí el moderador lo veo, es liberal, es demasiado liberal. Y por último, claro, está el problema, uno de los problemas que están en la base, que es la lealtad de determinadas comunidades autónomas. Y esto es algo que no se puede solucionar, porque no es que sean desleales, es que son leales a otra cosa. La lealtad no la tienen con la Constitución, la lealtad la tienen con la Constitución que querrían tener si ellos fueran independientes, ¿no? Y entonces todo esto hace que las demás comunidades autónomas, si estos lo hacen y yo también, y esto sea un desencadenante. Ahí nos encontramos con un problema digamos, más político que jurídico, difícilmente solucionable desde el punto de vista jurídico. No creo que el principio de lealtad, entendido en sentido jurídico, como lo han entendido los alemanes, pueda solucionar mucho esto, sino un problema político, que quiere decir que determinadas posiciones tienen que ser derrotadas en las urnas. No hay otro sistema en democracia, y por tanto encontrar argumentos para decir que la lealtad a la Constitución es algo positivo para todos, para los ciudadanos, y que por consiguiente argumentar así significa llegar a convencer, que argumentando bien y convenciendo a los ciudadanos que en el momento de votar se inclinen por todo esto. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues para los que no han leído el libro no pueden hacer la misma valoración que voy a hacer yo de la intervención de Francesc de Carreras, que tanto le agradezco, porque significa que se ha leído el libro con atención, ¿no? Digo, no puede hacer la misma valoración que yo, porque es que no sé si les ha dado en algún momento la apariencia de que dice algo contrario a lo que digo yo, pero mi conclusión es que estamos en todo de acuerdo, salvo pequeños detalles. En efecto, salvo pequeños detalles que te corregiré ahora mismo, o te comentaré ahora mismo. El
El punto es verdad que en alguna parte del informe, del libro, pues he tratado de provocar, me parece mucho decir, ¿no? He tratado de decir cosas con rotundidad para dar un aldabonazo y para movilizar las conciencias de quien tiene que asumir un asunto que a mí me parece grave. Algunas veces pues las palabras pueden ser excesivas, pero están conscientemente elegidas para ser excesivas. Lo he dicho al principio, cuando digo el título 8º de la Constitución es un desastre sin paliativos, está pensado, ¿no? Para decir, bueno, y ahora este hombre ¿cómo va a desarrollar esto? Bueno, pues creo que es un desastre, ¿no? Creo que está técnicamente muy mal resuelto la cuestión de las autonomías, pero vamos, no soy de los que creen, no estoy tan ciego como para no ver que ha servido durante 35 años ya casi para el funcionamiento del Estado, ¿no? Y que además pues a mí me ha dado mucho que escribir y he pensado mucho sobre él. ¿Cómo voy a decir yo si soy hijo del título 8º de la Constitución, ¿no? De modo que algunas de las exageraciones, sin embargo, que me atribuyes no están en el libro. Es decir, yo no he hecho ningún análisis crítico en el capítulo 1 de la historia de España y no he tenido en cuenta, no, digo estrictamente que ahora que estamos afrontando la necesidad de reformar la Constitución, constato que los españoles no solemos reformar las constituciones, sino destruirlas y sustituirlas enteras. Nos cansamos de ellas y las tiramos a la basura. Y lo hacemos en el marco de procesos normalmente revolucionarios o de algaradas y que no somos habituales de la reforma constitucional, porque no hemos hecho nunca ninguna. Somos una gente que le gusta mucho esto de la renovación y digo más, andar por los precipicios, porque cambiar la Constitución de un solo golpe siempre es algo muy peligroso y es mucho más aconsejable retocar lo que tenemos. Y constato nada más que así ha ocurrido a lo largo de la historia, o sea que mi referencia al siglo XIX se limita a decir que la Constitución es histórica en la historia. No, un pequeño diálogo. Claro. Pero fíjate, la Constitución del 37, de hecho, es reformada en el 45, no hay breve, es reformada en el 45 y dura hasta el 68. Y después de un breve periodo, del 68 al 74, del 74 tal, es una continuación, no hay tanta discontinuidad. Son constituciones nuevas, en todos los casos, con títulos nuevos, no son leyes de reforma de la Constitución anterior. 45, sí. Bueno, en fin, yo creo que el principio general, los españoles no reformamos las constituciones, las tiramos a la basura, me parece que puede sostenerse, aunque sea con alguna excepción, ¿no? Luego, claro que en el título 8º hay cosas que son utilizables, ¿no? Sí, sin duda. Tampoco se trata de buscar aquí culpables. El constituyente hizo lo que pudo, es verdad. El Tribunal Constitucional ha hecho lo que ha podido. No se trata de hacer responsables a unos u otros, sino constatar que en la actualidad está lleno de defectos del sistema y que hay que enmendarlo. Aquí no se trata de buscar culpables. El Tribunal Constitucional tiene muchas cosas que debemos agradecerle, ¿no? En efecto. Pero bueno, lo que haya eliminado las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, se haya inventado conceptos que no están en la Constitución o que se haya cargado el principio de prevalencia, por ejemplo, pues son graves consecuencias de su jurisprudencia. Entre las cosas que hay en el título, apuntaba yo aquí, entre las cosas que hay en el título 8º y en el artículo 149 en particular, está la noción de exclusividad y la noción de prevalencia, la noción de bases, pero no la noción de desarrollo legislativo. Todas estas tienen una posibilidad de haberse usado de un modo completamente distinto. Están, pero no se han empleado. Se ha ido por una deriva que hace completamente inútil y bueno, mi constatación después de haber vivido y estudiado tanto el Estado de las Autonomías en la actualidad, digo, bueno, hay que reformarlo y he sacado aquí, yo creo que José María iba a leer probablemente este mismo párrafo, ¿no? Al final, digo, para los inmovilistas, ¿no? Pues sostengo, lo leo y así ya se han leído una página, media página del libro. Página 207, ¿no? Digo, sostener actualmente que el funcionamiento del Estado es correcto y que no resulta necesaria ninguna reforma, es decir, aferrarse a un inmovilismo absoluto resulta irresponsable. Es probable que quienes se mantienen en estas posiciones de conservadurismo extremo crean que es lo mejor que puede hacerse en un momento de grave crisis económica, pero su actitud es más desestabilizadora que cualquier reforma. Conducirán el sistema constitucional entero a su destrucción por no afrontar la evidencia de sus enfermedades actuales. Es temerario no querer ver que el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas es muy oscuro, ineficiente e inadecuado, que el ordenamiento jurídico general resulta inmanejable,
que las relaciones entre la legislación estatal y la autonómica no se atienen a modelos experimentados y que nuestras invenciones al respecto no funcionan, que para los ciudadanos es difícil conocer las regulaciones existentes, que la proliferación de normas y la densidad de la presencia de las administraciones públicas constituyen estorbos para el desarrollo económico que es imposible abordar en términos eficientes reformas que hagan sostenible el estado de bienestar, que las entidades públicas no están planteadas con arreglo a criterios económicos y organizativos adecuados, que las estructuras y empleados públicos se multiplican sin justificación, que es difícil el cumplimiento de las leyes del Estado, que éste no ha puesto a punto instrumentos para supervisar la ejecución de las políticas comunes, que el Tribunal Constitucional no puede hacer de garante del funcionamiento del Estado autonómico y que sus sentencias se incumplen, etcétera. Bueno, yo creo que este diagnóstico examinado punto por punto, pues se le pueden poner matices, pero no se puede decir que no es esto más o menos así y que habría que arreglarlo. Los arreglos aquí son los que yo postulo, son arreglos reformistas, ¿no? Tenemos un título octavo, hay cosas que ahí valen, hay cosas que hay que reinterpretar, cosas que hay que ajustar, preceptos nuevos que habría que incorporar, pero en efecto tenemos una base de la que partir. Todo el libro no es nada más que un ensayo de demostrar que se puede mantener el estado de las autonomías, pero que si no lo reformamos no lo vamos a acabar destruyendo. Esa es la tesis que trato de sostener. Bueno, y algunas veces pues hacen falta pequeños cambios. En efecto, pues a lo mejor bastaría con definir mucho mejor qué es verdaderamente exclusivo del Estado en el artículo 149, qué es verdaderamente exclusivo, y a cambio también definir qué es verdaderamente exclusivo de las comunidades autónomas en los estatutos y saber cómo se combina la legislación exclusiva del Estado con la autonómica y cómo funciona el principio de prevalencia en términos reales y útiles y qué significa el principio de supletoriedad exactamente, si se pueden dictar leyes que tengan nada más que vocación supletoria o no. ¿Qué se puede transferir o delegar a las comunidades autónomas en base al artículo 152, que es el artículo 152, de las transferencias de competencias a las comunidades autónomas, es una absoluta singularidad en el panorama federal comparado, porque permite estar movilizando continuamente el reparto de competencias establecido en la Constitución y los estatutos, agrandándolo o achicándolo según convenga. Bueno, eso es una falta de respeto a la Constitución esencial. ¿Cómo el legislador ordinario va a producir modificaciones del reparto constitucional de competencias? Es el constituyente quien tiene que fijar el reparto de competencias y hacerlo del modo más fijo posible para que haya seguridad jurídica. El 152 es un revulsivo completo. El modelo del que viene esto es la Constitución Republicana del 31, donde las transferencias de competencias postestatutarias a las regiones autónomas estaban pensadas de un modo bastante distinto y muy lógico. El precepto correspondiente de la Constitución Republicana decía: aquellas competencias que los estatutos de autonomía no han recogido para las regiones, pudiendo haberlo hecho, podrán ser transferidas por el Estado mediante una ley. O sea, que realmente era una competencia no para coger cualquier cosa, sino que aquello que pudiendo haber estado en los estatutos no está, pues yo te lo transfiero. Pero tal y como está planteado es una auténtica singularidad. Hemos dejado, por razones coyunturales e históricas, ha dejado de funcionar el artículo 153. No hay leyes de armonización. La armonización legislativa se considera aquí un horror, porque se considera que armonizar es dictar leyes de armonización y se puede armonizar sin leyes de armonización. Es posible dictar por el Estado leyes en materia, utilizando su competencia en materia de bases y coordinación de la actividad económica, para pretender formular modelos regulatorios que utilicen luego todas las comunidades autónomas sin que eso tenga que ser una ley. Cuando decimos leyes básicas, pues hemos utilizado el concepto ley básica de un modo monolítico. Legislación básica significa que el Estado formula principios generales y comunes para todas las comunidades autónomas y las comunidades autónomas desarrollan la legislación del Estado. Eso es así porque el Tribunal Constitucional se ha inventado esta pareja de conceptos. Pero ¿por qué no pueden significar bases que el Estado aprueba normas que regulan básicamente una cuestión y habilitan al legislador regional sobre el alcance, manera y modo de que puede hacer eso? ¿Por qué no puede? ¿De dónde hemos sacado que las bases tienen que tener una significación radicalmente diferente de la legislación de bases que se utiliza en la relación ley-reglamento? ¿Por qué tiene que tener una configuración técnica distinta si no hay razón para? ¿Por qué la competencia legislativa de las comunidades autónomas la competencia
cuando concurre la legislación autonómica con la estatal, según la configuración que le ha dado el Tribunal Constitucional, la autonómica tiene que ser independiente de la estatal. El concepto de desarrollo legislativo implica que el legislador autonómico puede regular todo aquello que no está contenido en la legislación básica del Estado. Es decir, que siempre es legislación independiente, digamos, trasladando un concepto que usamos para los reglamentos. Independiente, bueno, ¿y por qué no puede ser ejecutiva? En el sentido también que lo usamos para los reglamentos. ¿Quién ha dicho que no puede ser ejecutiva y que la función de esa ley de desarrollo tuviera que ser ejecutar lo que ha dicho, desarrollando, complementando, como decimos, el reglamento ejecutivo? En todas las materias, no, en unas que se eligen, en aquellas en que el Estado ha legislado siendo su competencia exclusiva, no en las que sean verdaderamente concurrentes. Es decir, hay muchísimo que arreglar, como es natural, porque llevamos 33 años manejando esto, ahora no lo sabemos, lo podemos criticar y lo podemos mejorar, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? No hay que cerrar los ojos ante esta evidencia, ¿no? Parece que nos diera miedo las reformas. Es verdad que al Estado hay que acercarse con cuidado. Yo debo confesar que una de las razones que me han llevado a escribir esto es ver todos los días en los periódicos, desde hace meses, la gente haciendo enunciados sobre el cambio de modelo, que si el federalismo no sé qué, sin ningún contenido. Cualquiera va diciendo lo que le parece sobre lo que hay que hacer. En fin, y yo tenía la responsabilidad, yo al menos 30 años estudiando esto, digo, voy a poner por lo menos lo que a mí se me ocurre, por si conseguimos establecer un poco de orden. Debo decir en mi favor que el otro día hicimos un debate que tenía el libro de fondo, pero no en el que participaron, entre otros, pues estaba Felipe González, estaba ¿quién era? Miguel Herrero y Miguel Roca. Entonces vi a Felipe decir allí, que me gustó mucho que lo hiciera, cómo ya rectificaba sobre la marcha, ya no defendía el Estado federal, que había estado defendiendo durante la semana anterior, estaba diciendo el Estado federal. Se ha leído esto, que lo citó muchas veces, y digo, no, pues yo creo que basta con que reformemos. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Claro, hacía falta que se lo leyeran entonces. En fin, creo que por ir otra vez al tema de Francés, ¿no? Pues realmente no hay cosas que nos separen. Incluso yo digo, hay cosas que no toco, claro, porque no he querido hacer un tratado, quiero hacer un ensayo crítico sobre la cuestión, que no toco. Por ejemplo, paso de puntillas sobre el asunto del Senado. Es que a mí lo del Senado me cae fatal. Estamos hartos con el Senado. Hartos, claro, es que esto de que el Estado de las autonomías, cuando dicen, hay muchos que dicen, vamos a hacer un Estado federal. ¿Y en qué consiste el Estado federal? El Senado. Como el Senado. El Estado federal es el Senado, ¿no? Pues es una cosa. Y claro, el Senado es un lío. Un Senado de cualquier clase en el que además haya participación autonómica en la formulación de la legislación estatal, yo algunas veces digo, es lo que nos faltaba. Como si fuera fácil legislar en este país para que encima la legislación autonómica, la legislación del Estado, cuando afecta a las comunidades autónomas, tuviera que ser consensuada en el Senado. Es muy complicado esto, ¿no? Y el modelo federal alemán puede ser el mejor, pero es muy complicado. Tan complicado como tú has dicho, los alemanes han tenido que reformar su constitución para cambiar el Senado porque obstaculizaba continuamente y era un instrumento obstaculizador. Imagínate si esa reforma va acompañada del reconocimiento a las comunidades autónomas diferenciales en el Senado de posiciones especiales en la tramitación de las leyes. O sea, que a Cataluña y el País Vasco, además, cuando les afecten las leyes, hay un trámite para escucharlas y que participen de un modo más intenso que el resto de las comunidades autónomas. Montas unos procedimientos legislativos que son realmente muy... Bueno, no me gusta nada el tema del Senado. Yo creo que no hay que centrar en el tema del Senado la solución, ¿no? Es verdad que todo el mundo lo dice, arréglese, ¿no? Hágase más participativo. Pero, en fin, puede traer consecuencias también peores de lo que ahora tenemos, ¿no? Y luego, el único tema en el que no estoy de acuerdo de todo lo que has dicho es cómo se arregla esto de los referéndum autonómicos, ¿no? El referéndum de independentista. Yo no, vamos, con toda sinceridad creo que no se puede hacer un referéndum donde se le pida a cualquier pueblo de España que decida si quiere ser independiente o no sin modificar la Constitución. Yo creo que hay un procedimiento para hacerlo. Se reforma la Constitución,
se incorpora, si quieres, un precepto o se modifica el artículo 92, pero de ahí se puede preguntar si uno quiere separarse, porque si no, no se puede hacer. Un referéndum, aunque sea consultivo, en el que se le pregunta a un trozo del pueblo español si se quiere separar del resto, es un atentado, una vulneración del artículo 2 de la Constitución. No se puede proponer, no, porque es algo que atenta a la unidad de la nación española que está proclamada en el artículo 2. Por lo menos afecta, por lo menos roza eso. Pero ¿por qué vas a rozarlo si es mucho mejor modificar la Constitución? Atrévete a cambiar la Constitución y si no, además, ¿cómo se eligen los pueblos españoles que tienen derecho a decidir? ¿Cómo se eligen? ¿Por los que fueron afrentados por los Borbones a partir de 1700? ¿Son esos los que tienen derecho a decidir? Y caso de que sean esos, ¿cómo se delimita el territorio histórico? ¿Incluimos en Cataluña la relación antigua con Aragón o hacemos, ¿cómo hacemos la división? ¿Tiene La Rioja derecho a un ¿Tiene Murcia derecho a tal? ¿Son los reinos medievales los que utilizan? No, eso hay que regularlo en la Constitución. Y una vez regulado en la Constitución, hacemos todos los referéndums que se quieran. Andalucía, por ejemplo, no se va a dejar con toda seguridad que se haga un referéndum de independentista en Cataluña y no se haga una cosa parecida allí. Seguro, vamos. En un momento dado, un referéndum consultivo nunca puede ser contrario al artículo 2 ni a ningún artículo por su carácter consultivo. Es decir, porque la Constitución se puede cambiar y, por tanto, como paso previo a este cambio hipotético de Constitución. Por tanto, yo no veo. Este es un tema discutible. Tú sabes que es discutible, que Rubio está también en esta línea, etcétera. Para decirle que esto no. Claro que sí, se lo dije. Bueno, vale. Pero bueno, sea como sea, eso es discutible. Yo creo que no se pueden consultar cuestiones que son inconstitucionales, por tanto lo modificaría previamente. Pero bueno, de todas maneras, Francesc, no, que es un tema que se puede discutir y seguramente tendrá razón, ¿no? Quería comentar que, sin embargo, el otro día en la reunión esa en el Círculo de Bellas Artes, que fue muy multitudinaria allí en Roca, que sugirió otra fórmula que se me parece más disparatada todavía, que es utilizar el referéndum que está previsto en la Constitución para ratificar los estatutos de autonomía para incluir una modificación del estatuto que diga y queremos tener derecho a decidir y someter eso a referéndum, considerándolo como una reforma del estatuto. Claro, eso no es un estatuto, que para lo que está atrás, sino una reforma. Pero vamos, que ese también es una vía con la que tendrás que convivir allí en Barcelona. Será la posición oficial. Bueno, ya ven ustedes como efectivamente el moderador no tenía aquí ningún papel. Ahora sí, por fin me arrogo el de moderador para darles a ustedes la palabra. Voy a preguntar sobre todos estos polvos que nos han venido de aquellos lodos. Si no hay de fondo, el problema catalán es financiero. Si no hubo un error en origen de coger y respetar lo del derecho foral de Navarra en una forma de financiación independiente y por razones históricas y de miedos darle al pueblo vasco que se autofinanciara, porque lógicamente allí hay una discriminación a la hora de contribuir al común. Ahora se ha puesto de moda criticar el sistema de concierto y el convenio navarro por razón de que es discriminatorio e injustificable. Probablemente sea discriminatorio e injustificable. Y probablemente también no existiría ese concierto si no fuera porque cuando se incorporó a la disposición adicional primera a la Constitución y se hizo el Estatuto Vasco y la Ley de Mejoramiento Navarra, pues en fin, había violencia en el País Vasco y situaciones políticas críticas, ¿no? Desde luego, visto desde un punto de vista de la razonabilidad organizativa del Estado, pues eso no tiene sentido y sobre todo no tiene sentido. Ahora se están haciendo incluso cuentas de cómo realmente resultan enormemente favorecidos económicamente esos territorios, ¿no?, en relación con el resto de España, ¿no? Pero me parece difícil que se pueda modificar, ¿no? Más bien que se pueda suprimir. Más bien lo que podría aspirarse, como decía Francesc, quizá es a reformarlos en algún sentido. Generalizarlos en ningún caso.
Porque es que, claro, si eso se generaliza, se acaba el Estado, ¿no? No hay un modelo federal en el mundo, ni uno solo, que tenga algo parecido como sistema de financiación a ese. No hay, ¿no? Se quedaría el Estado sin una peseta. No podría el Estado funcionar ni atender sus servicios básicos, ¿no? La generalización no es posible. Además de que la Constitución no lo permite, vamos. Pero, además, a más es que la Constitución, ¿no? Ya que se ha hecho alusión a Navarra, bueno, yo voy a aclarar que soy profesora de Historia del Derecho, experta en Derecho Foral Navarro, pero no quería entrar a esto, aunque voy a ser muy breve porque estamos aquí muchas personas. Quería aprovechar este momento para felicitar a la Fundación Manuel Jiménez Abad por esta iniciativa y por esta magnífica sesión, y desde luego a los dos maestros ponentes, que me ha encantado su intervención, ¿no? Yo aquí lo que me ha gustado muchísimo, y veo que sí que están ustedes muy de acuerdo efectivamente en todo, ¿no? La propuesta del profesor Muñoz Machado. Le diré que he empezado a leer el libro, el informe sobre España, que no he acabado, ¿no? Y que me está interesando muchísimo, y efectivamente pues la solución que usted dice de reformar el propio Estado de las autonomías que tenemos, y yo aquí en la intervención le había entendido que efectivamente el modelo federal puede servir para tal vez reparar, ¿no?, algunas de los defectos, ¿no? Y el profesor de Carreras en esto estaba muy de acuerdo. Y yo quería incidir en una idea que el profesor de Carreras ha destacado. Yo digo, lo fundamental de todo esto es efectivamente el tema de la lealtad a España, y realmente el tema de sentirse español. Y en relación a la foralidad navarra, yo lo que he estudiado y en lo que soy experta es en el derecho foral navarro a lo largo de toda su historia. La razón precisamente de que se salvase el régimen navarro, y siempre lo destaco cuando intervengo en foros públicos en Navarra o en cualquier publicación, es el sentirse español, la gran lealtad a España, y yo diría no solo lealtad, sino también solidaridad. Ha aludido usted, perdone porque no sé el nombre, pero efectivamente al sistema del convenio económico. En el caso de Navarra es un convenio diferente del concierto vasco, ¿no? Pero yo aquí siempre lo que destaco es el tema de que puede verse como un privilegio, y una cosa, un fuero en sí no es un privilegio, un fuero es un régimen distinto, especial. Me pueden decir, ¿es privilegiado? Pues fíjese, en los estudios históricos, yo no entro a la temática actual, que para eso está aquí un catedrático de Economía Aplicada, que efectivamente puede saber mucho más, pero viendo lo que han sido las aportaciones vía cupo contributivo, el cupo contributivo anual al Estado que ha hecho Navarra a lo largo de la historia, en ocasiones la aportación per cápita de la población navarra a las cargas generales del Estado ha sido superior al de otros territorios. No hace falta esto pasárselo a nadie por delante, ¿no?, sino que lo que yo pienso que es fundamental para entendernos todos es el sentido solidario de contribuir. Si hay otros pueblos, otras comunidades que están peor, pues fomentar esto a nivel, yo diría, incluso de la propia sociedad civil. Claro, lo tendrían que abanderar los políticos, evidentemente, ¿no? Pero el sentido de solidaridad con los demás, y el tema que destacaba el profesor de Carreras, la lealtad. Es decir, usted se siente español, no se siente español. Esta sería la cuestión, ¿no? Y efectivamente yo siempre defiendo el sentido. Perdón, ya no hay más tiempo. Brevedad. Bien, pues termino ya. Simplemente decirles que la alusión a la historia me ha encantado, que efectivamente en la historia de España se demuestra que hay muchísimas cosas, como a lo largo de la historia han convivido los dos modelos españoles, precisamente la Corona de Aragón, cuya cabeza además era Aragón, aunque integraba también efectivamente Cataluña, Valencia, Baleares, los territorios italianos, ¿no? Era un modelo más federalista en todo lo que es la Edad Moderna, frente a un modelo, podemos decir, más centralista, que era el castellano, y la historia de España es ejemplar porque mostró la convivencia de los dos modelos sin ningún problema. Y ya simplemente, pues para terminar, en la cuestión esta del referéndum, muy interesante, yo siempre me he planteado, digo, bueno, el referéndum, los pueblos afectados que tal vez quieran ser independientes, pero ¿no tienen también cierto derecho el resto de ciudadanos españoles a decir algo porque pierden parte de su territorio nacional, ¿no? Es decir, también deben sentirse de alguna manera implicados en esto. Bueno, y perdonen que quería ser muy breve. Gracias. Sobre la lealtad, te dejo a ti lo del referéndum. La lealtad, eso es una bonita palabra realmente, pero los españoles hemos demostrado, no solo los españoles periféricos, sino los de cualquier lugar, que somos bastante insolidarios, ¿no? Y bastante egoístas en general, va con nuestro carácter. Y en todo caso, la lealtad no es una institución que esté bien articulada, es un sentimiento. Y con los sentimientos no funcionan los Estados, funcionan con las instituciones, con un buen reparto de competencias, con unas garantías determinadas. La lealtad es una buena palabra, difícil de implantar aquí, pero
Lo mismo digo, quizá lo haya leído ya y se ha pasado. Me parecen extraordinarias esas fotografías del presidente del gobierno rodeado o el secretario general del Partido Socialista rodeado de los varones del partido, con los que dan una muestra de posibilidad de articular políticas en todo el territorio. Muy bien, pero eso depende de coyunturas, de que usted ahora tiene mayoría en muchos territorios y cuando lo deje de tener, ¿cómo sigue funcionando el Estado? El Estado depende de las instituciones, no de los sentimientos ni de las coyunturas políticas, ¿no? Lo del referéndum. Vamos a ver. O sea, yo lo planteo en dos etapas. El referéndum consultivo no resuelve nada. Es simplemente tener conocimiento de qué opina una parte del territorio español, dijéramos. ¿Qué opinan en aquella parte del territorio? A partir de ahí, si procediera, en su caso, a algunas cuestiones que necesitaran alteraciones de la Constitución, naturalmente que debería ser ratificado por todos los españoles si está como mínimo dentro de las partes comprendidas del artículo 168 y si no seguramente también dado el calado este. Y solo añadir una cosa, yo no he dicho que la lealtad era sentirse español, que no sé muy bien exactamente qué es, sino digo lealtad a la Constitución. Lealtad a la Constitución, no a un sentimiento. Dejemos los sentimientos para cada uno, tenemos los nuestros y a veces son de muchos, tienen mucha complicación, ¿no? Sino lealtad al sistema constitucional, a la ley. Buenas tardes, soy Eva Sáenz, profesora de Derecho Constitucional de aquí de la Universidad de Zaragoza y también soy secretaria de organización del Partido Socialista. Bueno, en primer lugar, enhorabuena al profesor Muñoz Machado, porque efectivamente yo creo que es un libro muy oportuno, que hace un diagnóstico muy certero y sobre todo propone soluciones, que es en muchas ocasiones de lo que carecemos actualmente, ¿no? Comparto con el profesor Muñoz Machado que efectivamente sustancialmente tenemos hoy un Estado federal, lo cual no significa que pueda ser mejorable. Y comparto también que una de las mejoras fundamentales tendría que ser en el reparto competencial, que podría cerrarse en la Constitución, pero yo tengo mis dudas sobre si en esa clarificación del reparto competencial tendría que ser muy detallado, porque en todos los Estados federales hay legislación compartida y esa legislación compartida no está claramente delimitada, sino que se tiene que dejar algo a la discrecionalidad política, que es al final el concepto de bases que ha manejado el Tribunal Constitucional. Con lo cual, sí hay una calificación competencial, pero ojo, no encorsetemos tampoco, como se pretendió con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, no encorsetemos las posiciones y las competencias que pueda desarrollar en este caso el Estado. Creo que, como ha dicho el profesor Carreras, una de las claves es la financiación. Yo creo que habría que recalcular el cupo y también yo creo que como constitucionalistas nos tendríamos que plantear también, igual que cerrar el sistema de reparto competencial, cerrar el sistema de financiación. Es decir, crear un sistema de financiación como hace la Constitución alemana, que fija hasta los porcentajes, un sistema de financiación cerrado en la propia Constitución que terminaría con la continua negociación política que tenemos permanentemente con la financiación. Yo abogaría por un sistema de separación que creo que podría suponer una mejora en el comportamiento fiscal de las comunidades autónomas. Respecto al referéndum, simplemente yo me estoy más en la posición del profesor Carreras, pero bueno, es una. Y sí que me quiero algo decir respecto al Senado. Comparto con el profesor Muñoz Machado que la mejora de nuestro Estado autonómico no pasa por una reforma del Senado. E incluso voy algo más allá. Ahora se va en la revista de Derecho Político escrito sobre este tema. Es que yo sostengo que realmente hemos partido de una premisa que yo no sé si es cierta, y es que haya un déficit de participación de las comunidades autónomas en la decisión estatal. Tenemos un sistema electoral que yo creo que no podemos poner en duda, que hoy por hoy hay dos comunidades autónomas, que son País Vasco y Cataluña, bueno, que han jugado un papel fundamental en la legislación estatal. Eso por un lado. Por otro lado, eso sí que hay una participación de los intereses de las comunidades autónomas. Por el sistema electoral y por una vía muy buena. Sí. Pero es que luego, aparte, por el sistema de partidos, y yo como experiencia que tuve parlamentaria, creo que los intereses de las comunidades autónomas es que pesan, yo diría que incluso excesivamente, en decisiones estatales. Y hay muchísimos ejemplos. Y, por ejemplo, se me ocurre el tema de la ubicación del cementerio nuclear, que era un interés general fundamental que se tenía que haber decidido hace muchísimos años
y que no se decidió por intereses de las comunidades autónomas. Es decir, que ahí los intereses de las comunidades autónomas sí que cuentan, sí que participan en la decisión estatal. Bien, esto es una tesis que puede ser discutible. En cualquier caso, la Cámara Territorial, es que considero que las experiencias que hay en el derecho comparado no nos demuestran que una Cámara Territorial sea el instrumento adecuado para mejorar la participación. Brevedad. Y nada, simplemente para terminar, que yo diría que honestamente lo que tendríamos que proponer es, mientras no haya un acuerdo para una Cámara Territorial, que se suprima el Senado. Nada más. Yo solo una nota sobre lo de las competencias concurrentes, que la aclaración que yo pretendo hacer o que me parece pertinente sobre qué es exclusivo o no es exclusivo. Este es un tema y otro tema distinto. Montemos también las competencias que son concurrentes, las calificamos como concurrentes y las hacemos operar como concurrentes, que no es separar ni a las comunidades autónomas. Consiste, por ejemplo, a la alemana, que cuando una competencia legislativa es concurrente, las comunidades autónomas pueden legislar sobre esas materias en tanto que no lo haga el Estado. Por ejemplo, ¿no? Hay fórmulas que son muy conocidas de articulación de la legislación o de la actuación en esos supuestos. Nos hace falta estas aclaraciones, en exclusivas, en concurrentes, en compartidas, en prevalencia, en supletoriedad. Todo eso hace falta retocarlo porque está mal resuelto. Y aunque Francesc de Carreras es más amigo del Tribunal Constitucional que yo, pues está mal resuelto, entre otras cosas, debido a la mala jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y si no se lo decimos, no se van a enterar. De modo que hay que insistir en que tienen que cambiarla. Prevalencia y supletoriedad, tienes toda la razón. Debo decir que en alguna medida tengo yo culpa en eso, porque algunas veces han dicho cosas que yo también las he dicho, ¿no? La prevalencia nos habías convencido tú el año 82, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, en fin, en algún sitio de ese libro digo yo también las potestades... También dices, sí. Hay algunas autocríticas, efectivamente. Espera un segundo, perdón. Dos últimas preguntas, muy breve, por favor. No, solamente una consideración. Yo, desde luego, me declaro lego de entrada en todas estas materias. Vengo por el interés que tiene el tema y por el conocimiento del profesor Carreras. Solamente quería decir una cosa sobre el tema del referéndum, ya que se ha suscitado. Yo creo que el referéndum tiene que ser de verdad, porque el referéndum consultivo me parece que es lo que van a pretender hacer, en el sentido de que un referéndum aparentemente sin consecuencias refuerza la posición desde la cual luego van a empezar la negociación. A mí me parece que el proceso es el contrario. Primero vamos a hablar del tema, vamos a discutirlo al máximo, vamos a fijar en qué condiciones es aceptable, y esas condiciones las tenemos que poner todos, y a partir de ahí hacemos un referéndum de verdad, si es necesario. Yo desde luego creo que no podemos quedarnos sin hacer nada. Eso es evidente, porque esto no funciona. Entonces, si al final se llega a una separación, pues lo lamentaré mucho, pero me parecerá un desarrollo de un proceso histórico que ha llegado a esta conclusión. Pero vamos primero a poner bien las conclusiones, y cuando preguntemos, preguntemos de verdad. No hagamos ver como que preguntamos porque ya tenemos las elecciones de ahora mismo. En Cataluña, un 40% de la población en las autonómicas no vota nunca. Ahora han votado 7 o un 8% más que no votaban habitualmente. ¿Por qué? Porque han empezado a asustarse un poquito, a pensar que iba en serio. Entonces, cuando vaya en serio, veremos el resultado. Pero si seguimos jugando a la broma... No, pero... Bueno, yo no sé si se ha entendido lo que he dicho yo sobre el referéndum, pero que probablemente me he explicado excesivamente mal. Es un referéndum solo en un territorio y de carácter consultivo. Solo en Cataluña. Según el resultado y después procedería un referéndum de todos los españoles, porque hay que cambiar la Constitución. Pero estas son las dos fases. O sea que el primero también es en serio, es decir, que sepan lo que se juegan. Pero bueno. No, pero vamos a ver, quiero decir, o sea, cuando hay una sustancia mínima, un mínimo de petición, puedes tenerlo, pero no es ni cuestión histórica ni cuestión es decir, no, es la sentencia que tú elogias, el dictamen, vaya, que tú elogias del Tribunal Supremo de Canadá, es decir, sobre Quebec. En el fondo es lo mismo. Última pregunta. Muy brevemente.
Vamos a ver, yo lo primero, está en el libro, pero como también no está, a mí me gusta acentuar y reafirmarme en esto. Yo sí que creo que sigue siendo necesario la idea de poner encima de la mesa la necesidad de una reforma constitucional en clave federal. Y me voy a explicar. Por los mismos motivos por los que ha dicho el profesor Muñoz Machado, por la necesidad de reorganizar y reordenar el Estado. Es decir, para resolver todos los problemas que enuncia el profesor Muñoz Machado, me parece que es necesario eso. Dice, argumenta, esa reforma constitucional es hoy prácticamente imposible porque la clase política no está en esa clave. Pero es que por los mismos argumentos veo casi imposible las reformas de tanta enjundia que se proyectan técnicamente. Son reformas que en realidad son un auténtico cambio del modelo respecto de lo que estamos. Entonces, las dificultades las veo parejas y, sin embargo, creo que sería incluso más fácil una reforma constitucional en el sentido de que podría servir como catalizador. Es una idea que serviría como catalizadora precisamente de esa necesidad. Es necesario ordenar el Estado, es necesario hacerlo más integrador en todos los sentidos. La reforma federal podría ser catalizadora de eso, dejando bien claro que en realidad es una ordenación del Estado. Desde ese punto de vista, yo sí sigo pensando que es importante la palabra, que es importante la idea de reforma constitucional y que habría que seguir apostando con ella. Y únicamente una sugerencia al profesor Muñoz Machado. Ha hecho este libro para provocar, ha hecho este libro para poner encima de la mesa precisamente esa necesidad, vía técnica, vía reforma constitucional. Yo le pediría otro libro sobre la crisis institucional, porque para mí es previa. Yo creo que la deriva del Estado autonómico y los problemas del Estado autonómico no solo están ligados, sino que también son consecuencia de la crisis de las instituciones en España en un sentido muy amplio, empezando por el Estado de Derecho, y ese sería el debate que me gustaría que tuviésemos también un libro para poner encima de la mesa. El año que viene. Pero es de esta cosa, yo no estoy en desacuerdo, sino que creo que lo digo, que si la invocación del concepto de Estado federal sirve para alrededor de eso articular esas medidas de reforma, hágase, ¿no? Porque si soy de los que defiende que el Estado federal no añade nada a lo que tenemos, pues tengo que ser consecuente y decir, bueno, si le quiere usted poner esa forma, póngasela, si es que sirve para articular mejor el Estado, ¿no? Ahora, te consta, y así es la repulsión que produce esa palabra y que añade dificultad para llegar a consensos, ¿no? Porque, no sé, para el centro derecha español hablar de federalismo es todavía inventar la bicha, ¿no? Sin razón, porque realmente es que no pasa nada, porque estamos en un Estado federal, ¿no? Si se le pone ese nombre, digo, si es con esa justificación, yo no, por mi parte no tengo ningún inconveniente, sin perjuicio no tengo nada que decir, sin perjuicio de creer que se dificulta la reforma, todavía más por si fuera sencilla, ¿no? Muy bien, bueno, pues para concluir, creo que en nombre de todos puedo dar las gracias a nuestros dos invitados por sus espléndidas intervenciones, por sus espléndidas lecciones, y también y en particular al profesor Muñoz Machado por este espléndido libro, que animo a todos a que lean, el que no lo haya hecho ya o no lo haya hecho todavía, que animo a todos a que lean, porque además es un libro que no es un libro para juristas. Incluso los economistas lo entendemos, o al menos eso creo. Así que ánimo con el libro y muchas gracias a nuestros dos invitados. Gracias.